La casa estaba bañada por una luz cálida, como si no quedara ni una sombra en sus paredes. Los rayos del sol entraban por las grandes ventanas, creando la ilusión de calidez, pero dentro de mí solo sentía vacío. Todo parecía perfecto. La cocina brillante, las flores frescas sobre la mesa, los cojines perfectamente alineados en el sofá. La vida con Alejandro era como esta casa, cuidadosamente calculada en cada detalle. Pero detrás de la superficie pulida había algo frío, como si nuestra existencia se hubiera convertido en una obra que representábamos día tras día. Escuchaba sus pasos en la otra habitación, donde, como siempre, estaba inmerso en sus asuntos. Casi no hablábamos. No era por alguna pelea, simplemente no había de qué hablar. En algún momento me sorprendí extrañando los tiempos en los que discutíamos. Al menos entonces había fuego, aunque destructivo, pero vivo. Ahora vivíamos como dos extraños, deslizándonos por la superficie de la vida cotidiana, sin tocarnos ni en pensamientos ni en sentimientos. No podía decir que hubiera algo evidentemente malo en nuestro matrimonio. No discutíamos, no montábamos escenas. Él no era cruel ni frío en el sentido estricto de la palabra. Alejandro siempre había sido confiable. Hizo carrera, se preocupaba por mí, pero nunca sentí la profundidad que alguna vez nos unió. Era como si hubiera una estabilidad tras la cual se escondía el distanciamiento. Cada año sentía más que no estaba a su lado, sino en la sombra de su vida perfecta. Y en ese silencio, donde cada sonido era como un eco de mi propia soledad, llegó un mensaje. Era Javier. Nos habíamos cruzado antes, y cada vez me causaba una sensación de inquietud, pero nunca lo había tomado en serio. Hasta ese momento. Leí su mensaje, simple, casi inocente, y todo dentro de mí cobró vida. Al principio fue como un ligero empujón, un coqueteo del que podría haberme olvidado. Pero no pude olvidarlo. Sus palabras se deslizaron suavemente en mi conciencia, despertando esa extraña sensación que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de ser vista, de ser deseada. Y me sorprendí sonriendo ante su broma. Algo dentro de mí se agitó, como si estuviera abriendo una puerta que no había cruzado en mucho tiempo. El aire pesado de nuestra casa de repente se volvió más liviano, y sentí cómo con cada mensaje algo peligroso y tentador se infiltraba en mi corazón. Nos encontramos en un pequeño café en la esquina, donde el ruido de la ciudad se atenuaba ligeramente con la suave luz de las lámparas y el murmullo de las conversaciones. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho, dulce y amargo a la vez. Javier ya me estaba esperando en una mesa junto a la ventana, su rostro iluminado por la luz tenue, que proyectaba sombras sobre sus pómulos y mandíbula. Parecía relajado, pero en su mirada había algo más que una simple espera amistosa. «Hola», dije mientras me sentaba frente a él, y de inmediato sentí esa familiar emoción. Él sonrió, una sonrisa que siempre hacía que mi corazón se detuviera un poco, aunque nunca lo había admitido. «Me alegra verte». Su voz era profunda y ligeramente ronca, como si ocultara un misterio no revelado. Intercambiamos un par de frases formales, como si estuviéramos representando una obra conocida de memoria. Pero detrás de esa cortesía se escondía una chispa, lista para encenderse en cualquier momento. Nuestra conversación al principio parecía normal: trabajo, conocidos comunes, eventos recientes. Pero con cada palabra, la atmósfera se volvía más tensa. Javier hablaba como si siempre hubiera existido una línea invisible entre nosotros que nadie se atrevía a cruzar, pero hoy todo era diferente. Sus frases se acortaron, sus miradas se alargaron. Se inclinó un poco más cerca y noté cómo su mano, casi inconscientemente, se movía hacia la mía, tocando la mesa. «Has cambiado», dijo inesperadamente. Su voz se hizo más suave, como si fuera algo que no debía ser escuchado por oídos ajenos. «¿En qué sentido?», pregunté, aunque ya sabía de qué hablaba. «Eres diferente. ¿Hay algo en tus ojos? ¿O ha desaparecido?». Me estudiaba con la mirada, y no era solo una observación, era una penetración profunda, más allá de la capa de emociones que intentaba ocultar. Mi corazón latía más rápido, sentí una ola de calor recorriendo mi cuerpo.
Fue el momento en que el juego dejó de ser solo un juego, cuando todo estaba un paso más cerca de la línea que no se podía cruzar, pero no podía detenerme. Seguimos hablando, nuestras palabras eran como balas, dirigidas al blanco, llenas de insinuaciones y significados ocultos. No entendía cómo había sucedido, pero de repente me di cuenta de que cada uno de nuestros diálogos palpitaba con tensión. Luego todo sucedió de manera rápida. Javier dijo algo gracioso, me incliné más cerca mientras reía, y en ese momento todo cambió. Mi mano tocó la suya, y de repente fue como si una descarga eléctrica pasara entre nosotros. No tuve tiempo de reaccionar antes de que sus labios estuvieran junto a los míos. Fue un momento, breve, casi accidental, pero lo cambió todo. Su beso me tomó por sorpresa. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo no obedecía. En ese breve instante lo sentí todo: vergüenza, emoción, deseo. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que su golpeteo resonaba en toda la habitación. Mis labios temblaban por su contacto, y dentro de mí estalló un torbellino. Me aparté bruscamente, como si me hubiera quemado, pero ya era tarde. Algo dentro de mí se rompió, algo que ya no podía controlar. Miraba a Javier, tratando de lidiar con la tormenta de emociones, pero no podía. Todo había sido demasiado rápido, demasiado inesperado, demasiado correcto e incorrecto al mismo tiempo. Lo siento, dije, tratando de ocultar con palabras lo que realmente sentía. Esto no debería haber sucedido. Él también parecía desconcertado, pero en sus ojos todavía había esa chispa que nos había llevado a este momento. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Mi mente intentaba desesperadamente recuperar el control, pero mi cuerpo me había traicionado. Quería más. El calor de sus labios, que aún se sentía en los míos, parecía más fuerte que cualquier razonamiento. Cuando abrí la puerta, la casa me recibió con el habitual silencio. Parecía que incluso las paredes estaban impregnadas de esa atmósfera apagada y muda. Alejandro estaba en su despacho, como siempre, absorto en sus papeles, informes y llamadas. Ni siquiera notó cuando entré. Para él, yo siempre había sido un fondo, un detalle de su vida organizada que ya no requería atención. «Hola», dije, intentando romper ese silencio, pero ni siquiera mi presencia lo sacó de su concentración. «Hola». Su respuesta fue breve, automática, casi distante. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla. Solo lo veía de perfil, su rostro claro y severo, pero tan frío. Su cara ya no expresaba ninguna emoción. Detrás de ella se escondía una pared que no podía atravesar. Intercambiamos algunas palabras más, como dos personas extrañas que hablan por costumbre. Nuestras conversaciones se habían vuelto tan vacías que me parecía que ni siquiera intentábamos ocultar lo distantes que estábamos el uno del otro. Todo era mecánico. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien». «¿Te pasó algo?» «No». Ya no hablábamos de verdad. Nuestras palabras eran solo símbolos con los que llenábamos el silencio. Hubo un tiempo en el que intentaba alcanzarlo. Intentaba entender qué le preocupaba, por qué se alejaba cada vez más, pero solo recibía excusas: trabajo, proyectos, estrés. Su éxito se había vuelto más importante que todo. Lograba cada vez más, pero con cada paso hacia arriba, se alejaba de mí. Dejé de buscar sentido en esas conversaciones, y ahora, parada frente a él, solo sentía vacío. No era un mal hombre, no era grosero, no era cruel, pero su mundo estaba construido sobre logros externos, y nuestra relación se había vuelto algo formal. Nunca compartía sus sentimientos, nunca se abría como antes. No sabía lo que ocurría dentro de él, y ya no intentaba averiguarlo. Cuando terminó nuestro breve intercambio de palabras, me fui al dormitorio. Allí, cerrando la puerta detrás de mí, finalmente me permití liberar lo que había estado acumulando dentro de mí todo el día. Mis pensamientos volvían a Javier. Recordaba cada momento de ese beso, sus labios, cómo me tocaban. Sabía que estaba mal, pero ¿por qué entonces me parecía lo único correcto que había hecho en años? Me acerqué al espejo y me miré a mí misma. Mi reflejo se veía diferente. Mis ojos brillaban por la emoción. En mis labios había una ligera sonrisa que no podía reprimir. Me había vuelto otra persona. Y todo porque algo dentro de mí había despertado.
algo que había estado dormido durante mucho tiempo, deseo, pasión. Con Javier todo era diferente, vivo, no había ese distanciamiento frío. Abrí el armario y empecé a buscar entre la ropa, eligiendo la lencería para nuestra próxima reunión. Ahora la intimidad física me parecía más importante que cualquier palabra, más importante que todo lo que ya no podía obtener de Alejandro. Una verdadera respuesta emocional. Con Javier me sentía deseada nuevamente, viva, incluso un poco peligrosa. Con cada nuevo recuerdo de sus caricias, una ola de calor recorría mi cuerpo, y no podía deshacerme de ella. Sabía que esto era el comienzo de algo peligroso, pero al mismo tiempo, no podía detenerme. Elegí lencería oscura, acariciando suavemente el material liso, y nuevamente me imaginé a mí misma en los brazos de Javier. Esto se volvió más importante que todo lo que había en mi matrimonio. En ese momento comprendí que no podía volver a mi vida anterior. Mi mente estaba confusa, y cada recuerdo del beso me empujaba más lejos. La oficina de Javier estaba bañada por la luz tenue de una lámpara sobre su escritorio. La habitación parecía tranquila, pero dentro de mí hervía la tensión, apenas contenida bajo una máscara de calma exterior. Nos sentábamos uno frente al otro, y entre nosotros había ese magnetismo invisible pero palpable. Veía cómo me miraba, su mirada estaba concentrada, pero en ella se escondía la misma pasión que yo sentía dentro de mí. «Hoy te ves bien». Su voz era baja, apenas audible, pero cada sonido que salía de su boca parecía tocar mi cuerpo. Era algo más que palabras. «Gracias». Mi respuesta fue neutral, pero sabía que ya no podría contenerme. Cada segundo que pasábamos en esa habitación, todo dentro de mí gritaba que lo necesitaba. El diálogo desapareció por sí solo. No necesitábamos hablar, todo se volvió extremadamente claro. Javier se levantó de su asiento y rodeó el escritorio. Sus pasos resonaban sordamente en el suelo, acercándonos más. Mi corazón latía como loco, cada paso suyo proyectaba más y más sombras sobre mí. Y cuando se detuvo, estando a solo unos centímetros de mí, ya sabía que ese momento lo cambiaría todo. Sus manos se posaron suavemente, pero con firmeza, sobre mis hombros, y levanté la mirada, encontrándome con sus ojos. En ellos ardía lo que había buscado desesperadamente todos estos años. No solo deseo, sino hambre, pasión, que no había sentido en mucho tiempo. Esto no era como los encuentros anteriores. Aquí y ahora ambos entendíamos que ya no tenía sentido contenernos. «¿Lo quieres?», susurró, acercándose más, su aliento rozando mi rostro como un viento suave pero abrasador. «Sí», exhalé, incapaz de negar más mi deseo. Y fue el comienzo. Ya no podíamos controlarnos. En ese momento, todo lo que había en mi vida antes de Javier perdió sentido. Sentía sus manos recorriendo mi cuerpo, sus labios encontrando los míos. No era solo pasión, era algo salvaje, incontrolable, que me llenaba por dentro. Con cada segundo me perdía a mí misma, olvidando quién era. Todos mis pensamientos sobre las consecuencias desaparecieron, dejando solo una cosa: deseo. Mi cuerpo traicionaba mi mente una y otra vez, y ya no podía detenerme. Cada caricia suya encendía más fuego en mí, y no quería apagarlo. Mis manos se deslizaban por su espalda, sintiendo sus músculos tensos, su respiración se hacía más pesada. Éramos como dos torbellinos, arrastrados por una misma corriente. En ese momento no había nada más que nosotros dos. Sentía que sin esto ya no podía vivir. Todos mis sentidos estaban enfocados en él. Mientras tanto, mi vida con Alejandro se desmoronaba lentamente, como si la viera a través de un cristal empañado. Cada día hablábamos menos, ya no buscaba sus miradas, no esperaba sus caricias, ya no era para mí lo que llenaba el vacío. Cada día se sumergía más en su trabajo, como si en eso encontrara su refugio. Pero incluso él empezó a notar que algo estaba cambiando. Sus ojos se demoraban más en mí cuando yo guardaba silencio. Empezó a hacerme más preguntas, aunque las respuestas, al parecer, no le interesaban demasiado. Pero no sabía cómo expresar sus sentimientos. Lo veía. Sus miedos internos y su inseguridad solo lo alejaban más. Sentía que estaba perdiendo el control, pero no sabía cómo recuperarlo.
Sus intentos de hablar conmigo parecían forzados, como si él también se diera cuenta de que ya estábamos en orillas opuestas. Una noche, al regresar a casa después de una reunión con Javier, encontré a Alejandro en la cocina. Estaba junto a la ventana con una taza de café, su rostro lucía pensativo, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó, girándose ligeramente hacia mí, pero sin apartar la mirada de la calle. Sí, solo estoy cansada. Mentí, incapaz de decir algo más. Asintió, pero vi que no estaba satisfecho con mi respuesta. Sentía que intentaba encontrar un camino hacia mí, pero yo ya me había desviado hacia otro rumbo. Marina siempre fue observadora, sabía ver lo que otros preferían ocultar, especialmente cuando se trataba de su hermano Alejandro y su entorno. Últimamente, su mirada se detenía cada vez más en mí y en Javier. Al principio fueron pequeños detalles, miradas que se alargaban, respuestas un poco más lentas que podían parecer insignificantes, pero Marina veía más que simples momentos casuales. Una vez, en una cena familiar, su mirada insistente literalmente me quemaba. Javier estaba sentado frente a mí, y cada vez que nuestras miradas se encontraban accidentalmente, sentía que algo dentro de mí temblaba. Ambos intentábamos comportarnos de manera natural, pero sabía que Marina notaba algo. Observaba cada uno de nuestros movimientos, cada gesto. Era insoportable, y sentía cómo el miedo me iba envolviendo poco a poco. ¿Todo está bien?, preguntó de repente. Su voz sonaba suave, pero alerta. Claro. Intenté sonreír, pero sabía que mi tranquilidad ya no parecía sincera. Marina asintió lentamente, como si estuviera evaluando nuevamente lo que acababa de escuchar. Sabía que su desconfianza solo estaba creciendo. Nos conocía demasiado bien a Javier y a mí como para no notar que algo había cambiado entre nosotros. Pero no podía renunciar a Javier. Cada encuentro con él se volvía cada vez más necesario, como un respiro que no podía encontrar en mi matrimonio. Sabía que estaba arriesgando, que Marina podía contarle a Alejandro sus sospechas en cualquier momento. Pero ese conocimiento, de alguna manera, no me detenía. La pasión que ardía entre Javier y yo me había consumido por completo. Javier y yo estábamos inmersos en una cercanía silenciosa y peligrosa. Sus caricias parecían borrar la realidad que nos rodeaba, y yo olvidaba todo. Estábamos en mi apartamento cuando de repente escuchamos el sonido de la puerta principal cerrándose. Alejandro. Su regreso fue inesperado, y en ese momento todo mi mundo se dio vuelta. «Está aquí», susurré, sintiendo cómo la sangre subía a mi rostro por el miedo y la adrenalina. Javier se apartó de inmediato, su expresión se tensó. Ambos sabíamos que si nos descubrían ahora, todo terminaría. Oí los pasos acercándose a la habitación, y en el último momento, Javier se escondió detrás de la puerta. Mi corazón latía sordamente en mi pecho, cada segundo parecía una eternidad. «¿Ana?». La voz de Alejandro sonó inesperadamente fuerte, y me tensé, tratando de mantener la calma. «Sí, estoy aquí», respondí, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro todo se rompía por la tensión. Entró en la habitación, lanzándome una mirada rápida, como si buscara algo que pudiera confirmar sus sospechas internas. Su rostro era impenetrable, pero sentía que había notado algo. Un silencio demasiado denso colgaba entre nosotros. «Te ves rara», dijo, y en su voz había una nota de duda. «Solo me duele la cabeza». Me giré, tratando de ocultar mi confusión. Pero Alejandro no retrocedía. De repente estalló. Fue como una explosión. Gritaba, su voz se volvió aguda y llena de dolor. Rompió el vaso que estaba sobre la mesa de noche, y me quedé paralizada. Por primera vez en su vida permitió que su máscara se rompiera. Su control se desmoronaba ante mis ojos, y en medio de ese caos entendí que ya no podía seguir ocultando la verdad. Javier estaba sentado frente a mí en el café, el mismo lugar donde todo comenzó. Pero esta vez su mirada era diferente, seria, preocupada. Estuvo callado mucho tiempo, y sentía que sus pensamientos estaban cargados con algo importante, casi insoportable. Miraba sus manos, evitando encontrarse con mis ojos, como si no pudiera decidirse a decir lo que estaba a punto de decir. «Ana», comenzó en voz baja, y de inmediato supe que esta no sería una conversación habitual.
No puedo seguir así. Me tensé, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. Sus palabras sonaron como una sentencia y no sabía cómo reaccionar. Estábamos sentados en ese café, rodeados de extraños, pero de repente todo se redujo a nosotros dos, a este momento tenso pero inevitable. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya intuía su respuesta. Todo esto está mal, continuó finalmente mirándome a los ojos. Estoy destruyendo mi amistad con Alejandro. Somos amigos desde la infancia, y ahora lo estoy traicionando. Te estoy traicionando. Esto no puede continuar. Cada una de sus palabras me golpeaba los nervios, como latigazos, pero no podía dejar que se fuera. No podía permitir que terminara lo que se había convertido en mi salvación. Javier, lo miré con súplica. No puedo estar sin ti. Estos encuentros son lo único que me hace sentir viva. Sabes que no puedo obtener esto de Alejandro. Hace mucho que nos distanciamos el uno del otro. Desvió la mirada, como si estuviera luchando con un conflicto interno. Sentía cómo sus dudas lo desgarraban por dentro, pero sabía que dentro de él aún vivía la misma pasión que no podíamos controlar. Pero esto nos está destruyendo a todos. Su voz estaba llena de dolor. No quiero que todo termine en una catástrofe. Tienes que entenderlo. Lo entiendo, susurré, sintiendo cómo un nudo en la garganta comenzaba a formarse. Pero me das algo que nunca tuve. No puedo renunciar a esto. No estoy lista para perderte. Javier permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos. Veía cómo luchaba consigo mismo, pero comprendía que nuestros sentimientos ya habían penetrado demasiado en ambos. Alejandro se había vuelto más atento. No podía explicar qué lo inquietaba exactamente, pero sentía que algo se le escapaba de las manos. Su vida, que antes parecía meticulosamente calculada y estable, de repente había perdido su previsibilidad habitual. Las grietas invisibles comenzaron a manifestarse en la superficie de su seguridad, y eso lo asustaba. Sentía que estaba perdiendo el control, pero no sabía sobre qué. En los últimos días comenzó a buscar mi mirada con más frecuencia, a hacer preguntas que antes nunca hacía. Intentaba ser atento, pero sus acciones se veían forzadas, antinaturales. Notaba cómo luchaba por encontrar las palabras para restaurar lo que había entre nosotros, lo que ya se había destruido. Pero cada vez que daba un paso hacia mí, sentía cómo algo dentro de mí se cerraba. Una noche, mientras cenábamos, de repente habló sobre lo que sentía, como si algo estuviera mal. «Ana, has cambiado», dijo, dejando el tenedor sobre el plato. Su voz sonaba cautelosa, como si tuviera miedo de escuchar la respuesta. Levanté la mirada hacia él, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo se tensaba. Era el momento que había estado evitando, pero sabía que era inevitable. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de sonar indiferente. «No lo sé», suspiró frunciendo un poco el ceño. «Pareces más distante. Solíamos hablar tanto, compartir el uno con el otro. Ahora es como si no estuvieras aquí». Guardé silencio, tratando de encontrar las palabras, pero lo único que pude hacer fue desviar la mirada. Sus intentos de recuperarme solo agravaban mi conflicto interno. Cuanto más se esforzaba, más me alejaba. «Lo siento», dije finalmente, sintiendo cómo en mi interior crecía un dolor que no podía expresar con palabras. «Solo estoy cansada». Alejandro asintió, pero su rostro reflejaba decepción. No era una persona que supiera compartir sus emociones, y sus intentos de reparar nuestra relación parecían un mal papel. Se esforzaba, pero cada paso que daba solo resaltaba lo lejos que estábamos el uno del otro. En sus ojos veía una mezcla de miedo e inseguridad. Pero en lugar de tenderle la mano e intentar salvar lo que quedaba entre nosotros, daba un paso atrás, profundizando la brecha entre nosotros. Marina se estaba volviendo cada vez más insistente. En sus miradas y comentarios fugaces se sentía una amenaza. Era demasiado perspicaz como para no notar que algo estaba sucediendo entre Javier y yo. Me parecía que cada una de nuestras miradas, cada gesto, estaba bajo su atenta observación. No lo decía directamente, pero sus palabras comenzaron a infiltrarse en mi conciencia como gotas cayendo sobre una piedra. «Te ves con Javier a menudo, ¿verdad?»,
Preguntó una vez, como de pasada, mientras tomábamos café juntas. Su tono era ligero, pero en el fondo se sentía una alerta oculta. Sí, es amigo de Alejandro. Intenté quitarle importancia, dando una respuesta despreocupada. Pero Marina no cedía. Sus ojos me examinaban, como si intentara desentrañar mi secreto. Sabes, a veces me parece que has cambiado. Algo en tus ojos... Hizo una pausa. Su mirada era demasiado penetrante, demasiado sospechosa. Sonreí, tratando de parecer tranquila, pero por dentro todo se contrajo. Marina lo sabía, o al menos sospechaba, y con cada insinuación su sospecha se volvía más evidente. Entendía que el final se acercaba. Todo esto, los encuentros con Javier, las conversaciones secretas, la mirada de Alejandro llena de incertidumbre y sospechas, no podía continuar indefinidamente. Mi vida, tan frágil en su falsa estabilidad, comenzaba a desmoronarse. Lo sentía en cada fibra de mi ser, como si estuviera parada al borde de un precipicio, mirando hacia abajo. Pero a pesar de eso, me aferraba a las cosas familiares. Continuaba desempeñando el papel de buena esposa, preparando cenas, sonriendo cuando era necesario y fingiendo que todo estaba bajo control. Pero era un autoengaño. Sabía que pronto todo cambiaría y tendría que enfrentar las consecuencias. Alejandro decidió organizar una cena, una de esas raras ocasiones en las que él mismo quería preparar todo, como si ese pequeño esfuerzo pudiera arreglar algo. Pidió nuestro vino favorito, preparó platos que solíamos amar. Lo observaba, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y culpa. Pero dentro de mí ya no quedaba la respuesta que él esperaba provocar. Todo parecía como si fuera demasiado tarde. «Hoy es una noche especial», dijo, colocando velas en la mesa. Su rostro lucía suave, con un toque de esperanza, aunque veía que detrás de esa máscara se escondía la preocupación. Intentaba llevarnos de vuelta al pasado, a esos tiempos en los que todavía había una conexión entre nosotros, pero yo sabía que ese puente ya estaba destruido. Nos sentamos a la mesa y me obligaba a sonreír, a responder a sus intentos de mantener una conversación ligera, pero sus palabras sonaban como un eco en el vacío. Veía su esfuerzo, veía cómo intentaba mostrar que le importaba, que no le era indiferente. Pero todo parecía una representación teatral, hermoso por fuera, pero sin alma por dentro. Cuando finalmente se acercó a mí, tomó mi mano y la acarició suavemente con los dedos. Sentí cómo todo dentro de mí se tensaba. Ese contacto, que alguna vez me llenaba de calidez, ahora me parecía ajeno, innecesario. Ya no podía sentir cercanía con él. Mi cuerpo no respondía, como si entre nosotros hubiera una pared que no podía atravesar. «Extraño lo que éramos», dijo en voz baja. Su voz estaba llena de pesar y expectativas, pero no podía responderle lo mismo. Quería decir algo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Nos sentábamos en ese extraño silencio que parecía ensordecedor. Alejandro intentaba tenderme la mano, pero cuanto más lo intentaba, más me alejaba de él. Fue el momento en el que ambos comprendimos que ya no había vuelta atrás. Ya no podía estar con él como antes. Alejandro nunca esperó que Marina se atreviera a tener esa conversación. Estaba sentado en su despacho cuando ella entró. Su rostro era serio, incluso un poco fruncido. Tenía un cuaderno en las manos que giraba nerviosamente, como si eso la ayudara a lidiar con la tensión interior. Pero su determinación se veía en cada movimiento, y Alejandro entendió de inmediato que no venía con palabras vacías. «Tenemos que hablar», dijo Marina en voz baja, sentándose en una silla frente a él. Alejandro le lanzó una mirada a su hermana, comprendiendo que el asunto era serio. «¿Sobre qué?», respondió con ligera precaución, pero manteniendo la calma. Ella siempre había sido directa, y al parecer hoy no pensaba desviarse de ese principio. Marina respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas antes de pronunciar las siguientes palabras. «He visto a Ana con Javier, no solo una vez». Alejandro se congeló. No entendió de inmediato de qué estaba hablando. Las palabras de su hermana al principio no encajaban en su mente. ¿Ana y Javier? Parecía imposible. Eran sus personas más cercanas. Parecía que Marina se había equivocado o estaba exagerando. Pero cuando se encontró con su mirada, fría y seria,
comenzaron a surgir dudas. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, aunque intentaba mantener el control. He visto cómo se miran. Los he visto juntos varias veces, cuando tú no estabas cerca. Marina hablaba despacio, su voz estaba tensa pero firme. No quiero decirte esto, pero creo que debes saber la verdad. Alejandro sintió cómo todo comenzaba a desmoronarse dentro de él. Su primera reacción fue rechazarlo. No podía creerlo. Ana, su esposa, y Javier, su mejor amigo. Parecía absurdo, una pesadilla en la que era imposible creer. Pero algo dentro de él se agitó. Surgieron todos esos momentos en los que sintió que algo andaba mal. Todos esos pequeños detalles que se había negado a ver. El distanciamiento de Ana, su mirada que ella apartaba, las pausas extrañas en su comunicación. Y ahora esta sospecha se estaba convirtiendo en una realidad que ya no podía ignorar. ¿Estás segura?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su voz era casi un susurro. Marina asintió. Su rostro expresaba solo dolor y pesar. Dentro de él se abrió un abismo. No sabía cómo era posible, pero darse cuenta de que las dos personas más cercanas a él lo habían traicionado lo estaba desgarrando. Estaba sentada en el dormitorio con un libro en las piernas, intentando concentrarme en el texto, pero las palabras se desdibujaban ante mis ojos. Dentro de mí reinaba una tensión que no podía explicar. Algo en el aire no estaba bien, una especie de pesadez que sentía pero no podía entender. De repente, la puerta se abrió de golpe y Alejandro entró en la habitación. Su rostro era firme, pero en sus ojos se reflejaban sombras de algo que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor y rabia. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz era tranquila, pero bajo esa superficie calma escuchaba la tormenta. «¿Qué ha pasado?», pregunté intentando sonar despreocupada, pero por dentro todo se tensó. Sabía que esta conversación sucedería tarde o temprano, pero no pensé que sucedería ahora. «No juegues conmigo, Ana». Su voz se quebró, y en ese momento supe que él lo sabía todo. «Sé que algo está pasando entre tú y Javier». Me quedé inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. No podía entender cómo lo había descubierto, pero su mirada no dejaba lugar a dudas. Ya no era el Alejandro que conocía. Tranquilo, sereno. Frente a mí estaba un hombre cuya confianza había sido destruida y sentía que era mi culpa. «¿De qué estás hablando?». Intenté ganar tiempo, pero mi voz temblaba. Alejandro lo notó de inmediato. «¡No me mientas!», gritó y me estremecí. Ya no contenía sus emociones. «He visto cómo has cambiado, cómo te alejas. ¿Crees que no lo he notado? Y ahora Marina me dice que los ha visto juntos. ¿Cómo puedes negarlo?». Sus palabras eran como golpes de los que no podía protegerme. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí. Ya no tenía sentido fingir. «Alejandro», susurré, incapaz de contener mis lágrimas. «Yo, lo siento, no quería que esto llegara tan lejos». Él guardó silencio. En sus ojos apareció algo parecido al shock, pero rápidamente fue reemplazado por el dolor. Las palabras que acababa de pronunciar habían destruido los restos de su confianza. Javier desapareció. Su silencio era ensordecedor, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Dejó de responder a mis mensajes, evitaba los encuentros, y supe que para él todo había terminado. Quizás finalmente había comprendido que nuestra relación había destruido todo lo que era importante en su vida. Alejandro no era solo un amigo para él, era como un hermano, y esa amistad ahora estaba rota en 1000 pedazos. Cada día sentía cómo el mundo a mi alrededor se encogía. Nuestra casa se volvió vacía, fría. Alejandro casi no hablaba conmigo. No gritaba, no me culpaba. El silencio era su respuesta. Pero ese silencio era peor que cualquier palabra. En sus ojos solo veía dolor y desilusión, que ya no intentaba ocultar. Una noche regresó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro estaba tenso y en sus ojos vi la decisión. «Me voy», dijo tranquilamente, pero su voz sonaba como el eco de algo definitivo. «¿A dónde?», pregunté, sintiendo cómo todo dentro de mí se enfriaba. «Necesito tiempo. No puedo más con esto. Tengo que aclarar mis pensamientos, entender qué hacer». Sus palabras me golpearon en lo más profundo.
Sabía que no hablaba de un viaje de unos días. Esto era el principio del fin. Se llevó sus cosas, dejándome sola en esta casa, llena de recuerdos de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. Pero ahora todo eso no eran más que ruinas. Cuando cerró la puerta, comprendí que estaba sola. Todo lo que había intentado mantener unido se había derrumbado. Javier se fue sin dejar rastro. Alejandro me dejó sin decirme si alguna vez regresaría, y me quedé en las ruinas de mis propias decisiones, sin saber hacia dónde ir. Sentada en la sala vacía, sentí cómo me envolvía una ola de soledad. La casa me parecía ajena. El vacío, que antes estaba lleno de los sonidos habituales de la vida, ahora parecía ahogar todo a mi alrededor. Me sentaba junto a la ventana, mirando el patio tranquilo y desierto, y pensaba en cómo había llegado a quedarme sola. Sola, sin Alejandro, sin Javier, sin la pasión que, según yo, me salvaría de mí misma. Mi búsqueda de algo más, el deseo de sentir, de estar viva, de experimentar una pasión que no había sentido en tanto tiempo, me llevó a destruir todo lo que tenía. Pero yo pensaba que merecía algo mejor. Buscaba eso en Javier, creyendo que él podría llenar el vacío que había estado creciendo dentro de mí durante tanto tiempo. Pero ahora que él también se había ido, se hizo evidente. La pasión no era la respuesta. Destruí no solo mi vida, sino también las vidas de aquellos que me importaban. Traicioné a Alejandro, destruí su confianza, destrocé su mundo. Javier perdió a un amigo y ahora, probablemente, intentaba encontrar una manera de reconstruir su vida que también había sido destrozada por nuestras acciones. Sentada en ese silencio, me di cuenta de que ahora solo me tenía a mí misma. Por delante había solo un nuevo camino, un camino en el que tendría que aprender a vivir de nuevo, sin aquellos a quienes amaba. No sabía cómo sería ese camino, pero comprendía una cosa. Ya no podía buscar la salvación en otros. La salvación tendría que venir de dentro, y ese sería el aprendizaje más difícil de mi vida. Tal vez, algún día, podría construir algo nuevo. Pero ahora, todo lo que tenía era ese silencio, una casa vacía y yo misma.